Bendiciones, mis muy amados hermanos en Cristo. Hoy, a través del grupo de Laicos en Acción, el hermano Gustavo me propone una pregunta bastante válida para esta época. ¿Cómo entender e interpretar la primera lectura que nos presenta hoy la liturgia de la Eucaristía? Hechos 4, 32, 35. En el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo mismo. Lo ponían todo en común. Nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús con mucho valor, y Dios los miraba a todos con mucho agrado. Ninguno pasaba necesidad, pues quienes poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles. Luego se distribuía según la necesidad de cada uno. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y él me plantea la reflexión desde el punto de vista de que hoy los obispos en la Iglesia Católica ocupan prácticamente el lugar de los discípulos, de los apóstoles, y también unido a otras reflexiones de un sacerdote que de alguna manera es muy famoso en internet por hablar acerca de los cobros que se hacen en las iglesias. Entonces vamos a mirar por partes cómo podemos poner en contexto esta lectura. En primer lugar, dice, el grupo de los creyentes, todos pensaban y sentían lo mismo. Es una gran diferencia con nuestra vida hoy, porque todos los creyentes no piensan ni sienten de la misma forma. Y todo obedece a un sistema que de alguna manera ha dividido mucho los criterios de la gente, y una época que también ha metido en la cabeza de las personas reflexiones muy diferentes. Tan es así que cada quien hoy en día busca resolver sus problemas independiente de los demás, que incluso en algunos temas de fe es difícil que nos pongamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque los sentimientos que orientan nuestra reflexión espiritual y bíblica son muy diferentes a la época de Jesús. Los contextos son muy variados, los contextos son muy diferentes, pero sí ha habido en el transcurrir de la historia testimonios de hombres que, habiendo conocido a Jesús, se han despojado de todo, han tenido un desapego de sus bienes materiales para repartirlos entre los pobres. Es decir, para yo crear una reflexión que de alguna manera ustedes me logren contextualizar y yo me dé a entender bien, se requiere un video más largo. Incluso podríamos pasar la hora para poder entender esto, pero voy a tratar de explicarlo de manera breve y sencilla. Hoy en día hay personas que, convirtiéndose a Jesús, se han desapegado de sus bienes y lo han repartido entre los pobres. Eso ha sido un beneficio y, digámoslo así, una ayuda muy útil por momento. Es decir, yo puedo decirles a ustedes, 3 personas de ustedes les voy a dar $1.000.000 de pesos a cada uno. Ejemplo, no es que se los vaya a dar en este momento, no tengo cómo. 3 personas de ustedes les voy a dar $1.000.000 de pesos, o los que están por fuera, $1.000. Nada más anoche hice esta pregunta en un grupo prejuvenil y 3 personas me respondieron. Una, que pondría ese dinero en una cuenta de ahorro. Otro me dijo, yo me pongo a trabajar con esa plata y la multiplico. Y otra persona me dijo, pues yo pago mis deudas. Entre estas 3 personas hay una que está obrando de manera perfecta con el dinero que yo le di.
¿cuál de ustedes creen que es esa persona? Antes de dar la respuesta, sigo mirando el texto. En primer lugar, entonces, la gente de hoy no piensa igual ni tienen el mismo sentimiento frente a la fe. Primero, desventaja. Segundo, lo tenían o lo poseían todo en común y nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía. Hoy en día, cada quien tira para su propio costal, para su propio beneficio, para su propio usufruto. Entonces, queridos hermanos, es muy complicado que hoy en día se den estas condiciones que nos está narrando el Evangelio, porque, repito, la mentalidad de la gente de esa época es muy distinta a la mentalidad de la gente hoy. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor y Dios los miraba a todos con mucho agrado. Hoy en día los discípulos están ante un escenario muy diferente al escenario de estos primeros cristianos. Sociedades más consolidadas, situaciones de las personas todavía más complejas, porque hoy en día la sociedad es mucho más diversa de lo que era en aquella época, que había personas que pensaban de una manera diferente, sí lo había, pero hoy en día la diversidad es todavía mucho mayor, y a mayor diversidad en una sociedad, pues más compleja se hace a la hora de manejar. Entonces dice la palabra, ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían tierras o casas las vendían y traían el dinero y lo ponían todo a disposición de los apóstoles, luego se distribuía según la necesidad de cada uno. Qué bueno que analicemos esto por la siguiente razón. Hoy en día la gente busca lo suyo, entonces es muy diferente el contexto definitivamente. Dice, ninguno pasaba necesidad y quienes poseían tierras o casas las vendían. Hoy en día la gente, antes que vender su casa para ponerla al servicio de la iglesia, lo que quieren es conseguir más casas para vivir de una renta, etc. La mentalidad es muy diferente hoy en día, y los retos que nos plantea la sociedad hoy en día son todavía muchísimo más complejos. ¿Por qué? Vamos a suponer un lugar donde se está haciendo una invasión, un terreno que está abandonado. Allí, ¿quiénes van a veces? No siempre van todos los que tienen verdadera necesidad. A veces en una familia donde hay 2, 3 casas, uno de ellos dice, me voy a ir allá a tomar un lotecito, a posesionarme de él y a ver cómo me gano un terreno más para levantar una casa más. La gente hoy en día no es siempre honesta. Y el verdadero pobre a veces es tan vergonzante que le da hasta pena pedir. ¿Sí me doy a entender? Y sabemos que en las calles hay personas vividoras que piden sin tener verdadera necesidad. Los hay y los hay. Entonces, ante toda esta complejidad que estamos viviendo, no podemos plantear un entorno igual en contexto al que estamos viendo a la lectura, por lo cual la situación se agrava. Hoy en día, si las personas, vamos a hablar de nosotros, creamos una comunidad, vamos a decir de 1000 personas, donde vivamos con estos sentimientos, les garantizo que tendríamos más posibilidades de prosperar, de salir adelante, que aquellos que piensan diferente y tratan cada uno de resolver por su lado sus dificultades y sus problemas. ¿Por qué? Porque 1000 personas pensando de manera diferente prácticamente se devoran unos a otros, y 1000 personas teniendo el mismo sentir, el mismo corazón, la misma generosidad, van a tender a prosperar y a salir adelante de una manera muchísimo más acelerada. ¿Por qué? Porque en lugar de estar mirando de manera egoísta el beneficio de cada uno, el bienestar de cada uno, trabajan para nivelar a los demás. Es decir, los que tienen mayor capacidad se desprenden para ayudar a los que tienen más necesidad, pero entiéndanme el grado de necesidad, y aquí es donde vuelvo a la respuesta de la pregunta que les hice. ¿Qué harían ustedes con ese millón, 3 personas
¿Qué harían ustedes con ese $1.000.000 que yo les dé o con esos $1.000 que yo les dé? Pues les presenté 3 casos y les pregunté cuál obró de mejor manera. El uno metió ese millón a una cuenta de ahorros. El otro se puso a trabajar con ese dinero para multiplicarlo y el otro simplemente pagó deudas que tenía. ¿Cuál de los 3 obró mejor con el dinero que yo le di? La respuesta es el segundo, quien puso ese dinero a trabajar. ¿Por qué? Porque resulta que con los 2 primeros, en mayor necesidad está el tercero, que pagó sus deudas, porque va a seguir teniendo necesidad, porque no tiene visión para multiplicar el dinero. Entonces esa persona va a depender de que dentro de un mes yo le vuelva a dar otro millón para pagar otra culebra. El que metió su dinero en el banco no hizo mal, pero ese dinero con los intereses que hoy nosotros manejamos en las cuentas, vamos a poner el ejercicio rentabilidad versus cuotas de manejo. No más, la mera cuota de manejo mensual se le empieza a comer ese $1.000.000, mientras que la persona que puso ese dinero a trabajar para multiplicarlo, cada día va a tener más y más. Es decir, la porción de dinero que yo le di le va a ayudar a ir prosperando, a ir saliendo adelante. Y eso con el agravante de que a veces si la iglesia dijera que va a repartir todas sus riquezas entre los más pobres para resolver un problema que no creó, porque la iglesia no fue la que creó esta desigualdad que hay a nivel social. Es decir, ¿por qué le piden a la iglesia que resuelva un problema que no creó? La desigualdad que existe en el mundo no fue creada por la iglesia, fue creada por unos poderes políticos injustos que se quieren comer los peces grandes a los peces chicos. Tan es cierto que cuando tú hablas con una persona de temas económicos te dicen la clase media tiende a desaparecer para que la brecha entre ricos y pobres sea cada vez mucho más grande. ¿Y quiénes son los que nos están llevando allá, a ese colapso de la economía? Los hombres gobernantes civiles de la humanidad que gobiernan a partir de la mentira, del engaño, del interés, del egoísmo. Entonces, la iglesia, la gente que sabe, que dice que la iglesia tiene muchísimas riquezas y en realidad las tiene, si la iglesia distribuyera sus riquezas en el mundo, apagaría mucha hambre en la humanidad. Pero porque la iglesia, repito, tiene que resolver un problema que no creó la iglesia. ¿Sí me doy a entender? O sea, los políticos a quienes nosotros de alguna manera hemos catalogado como ladrones, y nosotros les seguimos comiendo cuento de transformación, nos seguimos dejando engañar por ellos y les seguimos dando rienda suelta para que sigan robando. Pero quien tiene que resolver los problemas de la sociedad es la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? Y si la iglesia dice, vamos a repartir las riquezas que tenemos entre la gente necesitada, muchos que verdaderamente no necesitan se van a poner en primera fila. ¿Sí me voy a entender? Falta de honestidad. Por eso les estoy poniendo este ejercicio. 1000 personas, yo soy uno, con ustedes no sé cuántos más, nos unimos y creamos un sistema de economía solidaria para poner ese dinero a trabajar, salimos adelante. 1000 personas que tienen diferente modo de pensar, cada quien busca su propio interés, entre ellos se van a devorar unos a otros, garantizado. Entonces, mis queridos hermanos, yo con ese $1.000.000 que repartí a 3 personas ya me di cuenta de que no todos lo van a utilizar para su beneficio. ¿Por qué? Porque al que metió su plata en el banco, la mera cuota de manejo se le va a comer ese $1.000.000. Si habláramos de 100.000 pesos, en 9 meses ya no tiene nada en su cuenta.
La persona que pagó deudas, de alguna manera, se vio beneficiada por este mes, pero para el siguiente mes se fregó. El que puso su plata en la cuenta de ahorros, pues simplemente puso la plata que se le fuera perdiendo lentamente, pero no tuvo ningún beneficio. Quien realmente tuvo un beneficio fue quien cogió ese dinero y se puso a trabajar con él. De ahí que nosotros defendemos la teoría de que a las personas no hay que darles el pan, sino enseñarles a fabricar el pan. Que no hay que darles el pez, sino enseñarles a pescar. Que yo le puedo dar a alguien un dinero, pero lo ideal es que esa persona trabaje con ese dinero y lo multiplique, porque de esa forma estaría actuando de manera correcta. Entonces, mis queridos hermanos, me dice el hermano Gustavo en el grupo de laicos que motiva esta reflexión, que por qué los obispos hoy en día de alguna manera son criticados. Hay un sacerdote muy bueno, por cierto, en redes sociales, en este momento no recuerdo el nombre, él me lo dice en el audio, pero no me voy a detener este video pero hay un sacerdote que critica el que la Iglesia Católica cobre por una Eucaristía, por un bautismo, un estipendio, que a la hora del té pues tampoco es que sea demasiado alto. Pero de ese estipendio es que la iglesia reúne el dinero para pagar servicios, para pagar empleados dentro de la iglesia, porque hoy en día ya las iglesias perdieron los beneficios que tenían y ya les están cobrando impuestos con toda. Entonces, nomás aquí en mi parroquia llegan casi 2 millones de pesos colombianos. Divida eso por el precio que esté el dólar. Si el dólar está en 4.500, divida 2 millones entre 4.300, 4.300 que está el precio del dólar, y se va a dar cuenta cuánto tiene que pagar ese cura mensualmente. Fuera del salario de la empleada de la casa cural, fuera del salario de la empleada del despacho, fuera del salario del sacristán, fuera del salario del propio sacerdote, etc. Y la gente hoy en día se metió tanto en la cabeza el cuento de que la iglesia verdaderamente rica, que lo es, repito, la iglesia tiene muchísimo dinero o tiene muchísima riqueza, pero la iglesia va a vender la casa cural para repartir ese dinero entre los pobres y a poner a un sacerdote a pagar arriendo. ¿Cuánto se le va pagando arriendos? O sea, se le suben más los costos a la iglesia, porque la iglesia tiene locales, los templos, eso representa riqueza en la iglesia. Entonces, la iglesia tiene muchas propiedades y si las vendiera todas para repartir, repito, entre los pobres, pues entonces muchos de los que van a acercarse a pedir no son verdaderamente pobres, sino oportunistas que se presentan como pobres para robarles la oportunidad a alguien que sí está en necesidad. Y eso bajo la gravedad del ejemplo que les acabo de poner con el 1.000.000 de pesos. ¿Ustedes qué creen que va a hacer la mayor parte de la gente cuando reciba ese dinero que la iglesia les dé? Se lo van a rumbear. Unos se van a ir para la playa, otros se van a ir a beber, otros se lo van a ir a prostituir, otros lo van a invertir, otros van a pagar deudas, pero no va a resolver el problema social que tiene la humanidad. El problema que tiene la sociedad es un problema, vea, de cascumen, de pensamientos, de lo que tienen aquí metido en la cabeza, que muchas veces, muchos definitivamente lo que quieren es que los mantengan, que los sostengan sin hacer nada, y eso es una sinvergüencería. Entonces, a ese sacerdote que critica a la iglesia porque cobra por los sacramentos, por la Eucaristía, el estipendio, lo que sea, pues es que a ese sacerdote le va muy bien, porque a su parroquia va mucha gente y él no cobra, pero por su predicación, por su forma de evangelización, mucha gente le da ofrendas y en lugar de faltarle le sobra y él hace buenas obras en su parroquia.
Y eso pasa en algunas parroquias, que yo también lo sé, por el compromiso con el que el sacerdote sirve a la comunidad se derrama en ofrendas y a él le sobra hasta para ayudar a algunas personas dentro de la comunidad. Pero no todos los sacerdotes predican ni actúan con la misma fuerza ni con la misma energía de ese sacerdote. Entonces, ¿qué pasa? Hay comunidades parroquiales donde la misa de 6 de la tarde o 5 de la tarde llegan de lunes a viernes, sin mentirles, entre 10 y 5 personas. Díganme ustedes si con eso que yo en la ofrenda de esta Semana Santa en la parroquia donde trabajé, en la ofrenda de esta Semana Santa, yo alcancé a entrar a la pieza del cura y vi las ofrendas, y lo que abundaba era ahí puros billetes de 2.000, puros billetes de 2.000, uno que otro de 5, más escaso el de 10, el de 20 casi ni se veía, y el de 50, que yo me pusiera a escarbar, pero no. Entonces, mi querido hermano Gustavo, con todo el amor, con todo el cariño para ti y para todos los hermanos, el contexto de esta primera lectura es muy diferente al contexto de la sociedad hoy en día. Y Dios a ti no te pide que te desprendas de tu casa para que lleves ese dinero a la parroquia, para que el sacerdote haga qué con ese dinero, mientras tú te quedas sin casa, pasando necesidad en una sociedad que es definitivamente muy, muy diferente, muy distante de este tiempo, de esta época y de este texto que estamos leyendo y meditando en el día de hoy. ¿Qué les dije yo a ustedes al comienzo? Que no me iba a demorar, y ya llevo 22 minutos grabando este video y no he alcanzado a responder, en fin, la pregunta por generar contexto. Y para poderlo hacer bien tendría que demorarme mucho más de 1 hora. Y seguro me quedarían faltando muchos puntos por tocar. Entonces, en la Sagrada Escritura habían 12 tribus, las 12 tribus de Israel. Una de ellas estaba dedicada al servicio sacerdotal y las otras tribus venían a traer los diezmos. ¿Por qué? Porque esta tribu, al ser sacerdotal y dedicarse al evangelizar la comunidad, ellos no trabajaban, porque la idea era que estuvieran totalmente disponibles para servir a las otras 11 tribus. Entonces el diezmo y las ofrendas que las demás tribus traían equilibraba la balanza y ponía a esta tribu dedicada al sacerdocio en igualdad de condiciones con respecto a las otras en cuestiones de salarios y otras cosas, aunque el diezmo en el Antiguo Testamento tiene ciertas diferencias con el diezmo que se conoce hoy en día. Entonces, qué bueno que nosotros entendamos que Jesús envía a sus discípulos a predicar y les dice: quédense en el lugar donde lo reciban y reciban lo que les den. Y dice: el obrero merece su salario. Yo, si soy sacerdote y estoy dedicado a servirle a una comunidad, yo merezco mi salario, porque yo no tengo cuerpo glorioso y mi ropa no me la tejen las abejas. Yo tengo que comprar, yo tengo que comer, yo tengo necesidades físicas, y este techo se tiene que mantener y se tiene que pagar de alguna manera. No crean que yo con subir videos a internet ya tengo con qué pagar este techo con el que estoy viviendo. A veces me veo alcanzado. Y Omar no trabaja porque no quiera. Y Omar no trabaja porque es vago. No, a Omar le gusta evangelizar. Pero Omar pone sus conocimientos al servicio de la evangelización de la iglesia y trabaja en lo que le va resultando. Si yo me meto a una empresa a trabajar tiempo completo, ustedes no vuelven a ver mis videos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de levantarme a las 5:30 o 6 de la mañana para ir a trabajar hasta las 4, 5, 6 de la tarde,
mientras voy y vengo en todo este tema de los pasajes, regreso a la casa a las 7 de la noche a preparar de comer, a organizar la casa, a lavarme la ropa, a hacer un montón de cosas, y Omar viene bien cansado y ustedes no vuelven a ver estos videos que tanto les han servido para su crecimiento espiritual. Entonces, quien tiene el don y la capacidad de enseñar, qué bueno que se dedica a enseñar. Y las personas que pueden ayudar a sostener una obra de evangelización, pues qué bueno que ayuden a sostener esa obra de evangelización. Entonces, repito, si el Estado le está cobrando impuestos a la parroquia, porque no crean, se los digo de esta manera, perdón ahí el movimiento, pero esta luz, esto me genera mis costos. El mantenimiento de estas cosas, los equipos tienen desgastes cuando se graba con ellos. Todos los equipos tienen una vida útil. Si a mí se me quema este celular con el que estoy grabando, pues quede paila para seguir grabando. ¿Sí me doy a entender? Entonces, nosotros vemos todo muy fácil. Que es que yo tengo una cámara de video, sí. ¿Por qué no graba con esa cámara de video que es más profesional? Porque eso tiene una vida útil. Y cada vez que yo la uso, las horas de utilidad, pues entonces se le merman. Y si yo me dedico a utilizar esa cámara solamente para producir videos a ustedes, que no me están pagando por ellos, entonces ¿qué pasa? Se le acaba la vida útil a esa cámara, y cuando yo quiera salir a hacer un trabajo, no lo puedo hacer porque me quedé sin cámara. ¿Con qué la reemplazo? Entonces, queridos hermanos, el evangelio es gratis. Llevar el evangelio cuesta. Los servicios, la luz, el sonido, que hay que cambiar el sonido, que se dañó un micrófono, que se dañó una cámara, que hay que conseguir un piano, etcétera. Todo eso cuesta y todo eso tiene una vida útil. Va a llegar un momento en que el computador que yo utilizo para la emisora va a dejar de funcionar. Y si Omar no tiene un lugar de donde reciba dineros, pues entonces se tuvo que apagar la emisora porque ya no hay otro computador para reemplazarla. Entonces, llevar el evangelio genera costos, mis amados hermanos, y a la iglesia le genera costo de mantenimiento, no solamente los templos, sino también las obras que la iglesia sostiene. Los lugares santos no se sostienen por obra y gracia. A los lugares santos, para administrarlos hay que pagar mantenimiento, un montón de cosas. Entonces, hermanos, nada es gratis. Entonces, aunque parece ser que me estoy saliendo del tema que me propone el hermano Gustavo, la cuestión es muy sencilla. Gustavo, esta época que hoy vivimos no es la misma época que vivieron ellos en su época. Hoy podríamos vivir un sistema de economía solidario diferente al que vivían los apóstoles, igualmente efectivo, pero con otras condiciones, con otros parámetros. ¿Sí me doy a entender? Entonces, si tú eres un padre de familia responsable, proveedor, que Dios puso al frente de una familia, ¿cómo vas a vender tu propiedad, tu casa, para irte con tu familia a vivir debajo de un puente? ¿O qué otro hermano va a tener tus mismos sentimientos y tu mismo corazón para decir, como el hermano Gustavo vendió su casa, entonces yo le voy a abrir 3, 4 piezas en mi casa para que se venga a vivir conmigo con toda su familia? No tenemos el mismo pensamiento, no tenemos el mismo sentir de aquellas personas en aquella época, ni siquiera los mismos intereses. Entonces, Gustavo, las condiciones son otras. Queremos crear alternativas económicas entre personas de fe con condiciones diferentes, pero igual o mejor de efectivas. Porque no es lo mismo que yo regale a 3 personas mensualmente 1 millón a que uno de ellos deje de convertirse en una carga para mí, prospere, salga adelante y ayude a otros. En ese sentido, ya yo no voy a tener que darle 1 millón de pesos a 3 personas, sino a 2. Y el día de mañana, cuando él esté en mejor condición, me va a ayudar. ¿Cómo? Yo le voy a dar a una y él le va a dar a la otra. Y si aplicamos la misma lógica con otras personas a ayudarles a salir adelante, entonces ya no van a ser que yo le dé a este y él le da al otro, sino que somos 4 que vamos a ayudar a 8 personas. ¿Sí me doy a entender?
Entonces es crear una dinámica diferente con los sentimientos de Cristo, con transparencia y honestidad, que ayude a muchísimas personas a resolver sus situaciones económicas de manera diferente, responder de manera diferente, y frente al tema de los obispos y los sacerdotes y los cobros que se generan en una iglesia, vuelvo y digo, desde el Evangelio, no yo, desde el Evangelio, el obrero merece su salario, lo dice San Pablo. El que predica el Evangelio, que viva del Evangelio. Una cosa es que yo viva justamente, a que yo me quiera enriquecer a costillas del Evangelio para vivir una vida a mis anchas mientras los otros están pasando necesidad. Y hasta allá tampoco, los excesos no son buenos. Pero que viva dignamente el sacerdote que nos está predicando, que la parroquia no se vea colgada en temas de servicios, de los gastos que tiene, no. Que como dicen nosotros, que pase sin necesidad, tampoco con abundancia, pero que nosotros tengamos la capacidad, la sabiduría, iluminados por Dios, de generar un sistema de economía solidaria que responda a las necesidades que tenemos hoy como iglesia, y seguramente el día de mañana podríamos lograr que X parroquia no tenga que volver a pedir estipendios. ¿Por qué? Porque la comunidad que es consciente, comprometida, que tiene un mismo sentir, un mismo pensar, se comprometen a sostener la parroquia entre varios para que el cura no vuelva a cobrar por ningún sacramento. ¿Sí me doy a entender? Pero no tenemos en este momento ni la capacidad, ni la mentalidad, ni el mismo sentimiento, ni nada parecido. Entonces las condiciones de nosotros son definitivamente totalmente diferentes a las de esa época. Ya llevo 32 minutos, mi estimado Gustavo. Gracias por la pregunta, porque me diste tema para hablar, aunque tengo otros temas muy importantes de los que quiero hablar. Pero hoy me diste tema para este día. Te lo agradezco, bendiciones, y ojalá que quienes vean este video, sobre todo en Colombia, me escriban aquí en los comentarios y me dejen un correo electrónico o un número de WhatsApp donde yo me pueda comunicar con ustedes si les interesa vivir una vida como la de estas primeras comunidades. Una comunidad que pone no todos, sino algunos recursos en común para crear un sistema de apalancamiento y economía solidaria donde todos podamos salir adelante con inteligencia financiera. A todos ustedes, que Dios les bendiga. Ojalá todos tuviéramos un mismo sentir, un mismo pensar frente a la espiritualidad, y que nos pusiéramos la mano en el corazón para salir juntos adelante. Bendiciones para todos.